Padre Celestial, al presentarnos ante ti esta mañana para concluir esta sección de las tablas de Habacuc, te pedimos que nos ayudes a llevar estos pensamientos finales a una conclusión. Necesitamos tu Espíritu Santo si vamos a entender correctamente tu palabra. Te pedimos que nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos que sobrepongas mi humanidad, que la presentación de esta mañana sea una presentación que venga del trono celestial y no de un ser humano. Te pedimos que prepares los corazones y las mentes de quienes escuchen esta presentación para que la reciban como tú la has diseñado. Queremos que derrames sobre nosotros la lluvia tardía, así que te pedimos que lo hagas en este momento. Te agradecemos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. 1989, fin del movimiento de los 144,000. Con un tiempo determinado del fin. Y el tiempo del fin en cada movimiento de reforma es 144,000. Y que todo movimiento de reforma comienza con un tiempo del fin. Y el tiempo del fin. Y cada movimiento de reforma es un cumplimiento de una profecía. Y resulta que Daniel 11:40 no solo marca el tiempo del fin para el movimiento de reforma de los 144,000, sino que también marca el tiempo del fin para los mileritas, porque en 1798 el rey del sur, la Francia atea, inició una guerra contra el papado, infligiendo la herida mortal. Pero al final del versículo 40 vemos al rey moderno del ateísmo, la Unión Soviética, el rey del sur siendo barrido por el rey del norte, el papado y su aliado bíblico del tiempo del fin, los Estados Unidos representados en los carros, naves y jinetes. Estamos diciendo que este es el punto en la profecía donde el león de la tribu de Judá, el hombre cubierto de polvo del sueño de William Miller, comienza a desellar el mensaje profético de prueba que es el Evangelio eterno para los adventistas del séptimo día aquí al final del mundo. Y repasamos los versículos que siguen Daniel 11:40-45. Luego los comparamos con la secuencia de eventos presentada en Apocalipsis 17, Apocalipsis 13. Hemos identificado que los últimos 6 versículos de Daniel 11 enfatizan los movimientos de la bestia, el dragón y el falso profeta, mientras conducen al mundo hacia Armagedón, siendo Armagedón marcado como el punto en el versículo 45, donde el rey del norte se encuentra entre los mares y el monte glorioso y santo cuando llega a su fin. Esto es Megiddo, esto es Armagedón. Y el rey del norte es el representante de la Babilonia moderna, la bestia, el dragón y el falso profeta, los cuales todos se mencionan en el versículo 40. El rey del sur es el dragón, los carros, naves y jinetes son el falso profeta, el rey del norte es la bestia. Los últimos 6 versículos de Daniel 11 cuentan la historia de cómo la Babilonia moderna lleva al mundo a Armagedón. Los últimos 6 versículos de Daniel 11 son el clímax de la presentación bíblica de Miguel, y Miguel representa el gran conflicto. El nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Y cuando Miguel aparece en las Escrituras, siempre está en confrontación con Satanás, ya sea en el libro de Judas, en Apocalipsis 12 o en Daniel 11. Y en Daniel 11, junto con el argumento sobre Miguel, ¿quién como Dios? También vemos el tema del rey del norte. El rey del norte en el pasaje es el papado. Pero el verdadero rey del norte es Cristo, quien está sentado a los lados del norte en la ciudad del gran rey en Sión. Así que el rey del norte también está contando la historia del intento de Satanás de exaltarse a sí mismo en la sala del trono de Dios. Y es en Daniel 11 donde esta historia, el gran conflicto, Miguel, el falso rey del norte, todo llega a una conclusión. Así que hemos estado enfatizando las muchas verdades profundas y significativas que hay en estos versículos, que uno esperaría ver si realmente este fuera el tiempo del fin, el libro que es el pasaje de la profecía que se desella para probar al pueblo de Dios en los últimos días.
y queremos mostrarte lo que yo llamo una técnica literaria. No sé si esa es la manera correcta de ilustrarlo, pero si vas a Daniel 11, 16, 17, ya hemos tratado con estos versículos varias veces. Sabemos que Roma pagana se introduce por primera vez en Daniel 11, en el versículo 14, como los violadores de tu pueblo que se exaltan para cumplir la visión, pero caen. Pero en el versículo 16, los violadores de tu pueblo, la Roma pagana, comienza su conquista del mundo. Y hemos señalado que cuando la Roma pagana toma el control del mundo, tiene que superar 3 áreas geográficas, y estas están marcadas en los versículos 16 y 17 de Daniel 11, y eso es simplemente un segundo testimonio de Daniel 8:9. Y la técnica literaria que estoy identificando, y puede que haya una mejor manera de expresarlo, es que cuando Daniel trata con la Roma pagana, primero nos dice cómo la Roma pagana toma el control del mundo. ¿De acuerdo? Esos son los versículos 16 y 17. Y después de que identifica cómo la Roma pagana toma el control del mundo, entonces en el versículo 20 dice, y se levantará en su lugar un recaudador de tributos. Y este recaudador de tributos es Roma, convocando un censo de impuestos que lleva a José y María a Belén. El punto es que la técnica literaria es que cuando Daniel trata con Roma, primero nos dice cómo Roma toma el control del mundo y después de eso nos dice cómo Roma interactúa con el pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Porque si marcas las fechas en los versículos 16 y 17, donde Roma está conquistando el mundo, creo que tomaron Siria en el 65 a.C. Podría estar equivocado en eso, pero fue en los años 60 y luego Israel en el 63, más o menos por esa época. Pero ¿cuándo fue la alianza con los judíos? 1160. 162. Entonces todas estas son fechas antes de Cristo, así que en realidad la alianza con los judíos se forma antes de que comience esta conquista. Y lo que estoy diciendo es que cuando Daniel nos cuenta esta historia, lo primero que nos dice es cómo Roma pagana toma el control del mundo y luego aborda otro tema. Así es como Roma pagana interactúa con el pueblo de Dios durante esta historia. Si vas a Daniel 11:31, hemos cubierto este versículo más de una vez. Y fuerzas se levantarán de su parte. Esto es Clodoveo levantándose a favor del papado en el año 496. Y Clodoveo y esas fuerzas van a contaminar la ciudad de Roma, el santuario de fortaleza, y la guerra que sigue después de eso. Y esos reyes paganos van a dejar de lado su religión estatal del paganismo y la van a cambiar por el papismo, al quitar el continuo en el versículo 31. Y esos reyes paganos van a colocar la abominación desoladora, van a poner al papado en el trono de la tierra en el año 538. Así que aquí, una vez que el papado está en el trono de la tierra en el año 538, según Daniel 11:31, va a gobernar el mundo de manera suprema durante 1260 años. Y es aquí donde el papado se convierte en el tema central. Así que lo primero que hace Daniel cuando se trata de la Roma papal es lo mismo que hace con la Roma pagana. Primero nos dice cómo la Roma papal toma el control del mundo. Y luego, en los versículos 32 en adelante, tenemos la persecución de los 1260 años. Así que primero Daniel nos cuenta cómo la Roma papal toma el control del mundo y luego comienza a decirnos cómo la Roma papal trata con el pueblo de Dios. Y él hace esto tanto con la Roma pagana como con la Roma papal. Y esta es la misma historia en Daniel 11:40-45. En Daniel 11:40-43 vemos los 3 obstáculos que la Roma moderna necesita superar, los 3 obstáculos geográficos. El rey del sur, versículo 40, la Unión Soviética, la tierra gloriosa, los Estados Unidos, versículo 41, y Egipto, el mundo entero, versículos 42 y 43. Una vez que esas 3 áreas geográficas son sometidas, la herida mortal es sanada. Así que primero Daniel nos dice cómo la Roma moderna toma el control del mundo en los versículos 40 al 43 y luego en los versículos 44 y 45 nos va a decir cómo la Roma papal
va a interactuar con el pueblo de Dios, porque noticias del oriente y del norte lo inquietarán y saldrá con gran furor para destruir y exterminar a muchos, en el versículo 44, pero llegará a su fin y nadie le ayudará, en el versículo 45. Así que en 1798 tenemos el comienzo del versículo 40. Y el versículo 40 comienza y termina en la ley dominical en los Estados Unidos, que es el versículo 41. Pero esta historia es verso 40 y ya hemos tratado esta historia varias veces. Pero una vez que Daniel termina de contar la historia aquí, de cuando Egipto es conquistado en los versículos 42 y 43, entonces nos da la historia del mensaje de las nuevas del oriente y del norte, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo aquí es que que el oriente y el norte representan una variedad de cosas en la palabra de Dios. Si recuerdan Isaías 41, cuando ven oriente y norte juntos, representa la justicia de Cristo, porque Cristo es el hombre justo que viene del oriente, viene del norte y viene del nacimiento del sol en Isaías 41. Así que cuando miras oriente y norte juntos, es el mensaje de la justicia de Cristo. Pero el oriente es el mensaje del sellamiento, porque el ángel que asciende en Apocalipsis 7 asciende desde el oriente. Pero el oriente también es el mensaje de la segunda venida, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y aparece en el oriente una nube, una pequeña nube con la forma de la mano de un hombre. Así que el oriente y el norte, y no estoy mencionando todos, representan muchas cosas, pero sea lo que sea el oriente y el norte, es el mensaje que inquieta al papado. Y así, cuando hemos analizado esta historia aquí, desde 1798 hasta la ley dominical en los Estados Unidos, cuando hemos examinado la historia del versículo 40, la hemos identificado también como la historia de Apocalipsis 13:11, porque la hermana White dice, cuando el papado fue despojado de su poder, eso es 1798, Juan vio una nueva potencia surgir de la tierra. Así que la historia de la bestia de la tierra en Apocalipsis 13 comienza en 1798 y termina cuando la bestia de la tierra, es decir, los Estados Unidos, habla como dragón, la misma historia. E Isaías 23, hablando de Tiro, Tiro siendo el poder que comete fornicación con todos los reinos de la tierra. La historia de Tiro en Isaías 23 es una historia en la que Tiro es olvidada durante 70 años, que son los días de un rey. Y el rey que simboliza esos 70 años es la historia de los Estados Unidos, que comienza en 1798 en términos del reino de la profecía bíblica y termina en la ley dominical en los Estados Unidos. Así que cuando observamos esta historia detenidamente, encontramos que el versículo 40 tiene algunas historias paralelas en las Escrituras que ocurren en el versículo 40. Una de ellas es la historia de Josías, que es probablemente la próxima presentación que haremos cuando volvamos al trabajo de identificar estas dos tablas como están tipificadas en la palabra de Dios. Vamos a analizar a Josías porque hay un elemento importante de la tipificación de estos dos cuadros en la historia de Josías. Pero Josías aquí representa al liderazgo de la iglesia adventista que rechaza el mensaje de advertencia sobre la guerra entre el rey del sur y el rey del norte. Esa guerra larga y prolongada en la que al principio el rey del sur es victorioso al empujar contra el rey del norte, pero finalmente el rey del norte contraataca y arrasa al rey del sur. Eso está en la historia de Josías, y Josías rechazó ese mensaje de advertencia. ¿Y dónde terminó? Terminó entre los mares y el glorioso Monte Santo. Llegó a su fin sin que nadie lo ayudara, representando al liderazgo de la iglesia adventista del séptimo día, que rechaza el mensaje de advertencia de Daniel 11:40-45. Pero también vimos Apocalipsis 9, versículos 1 al 3, más o menos por ahí, la historia de una guerra larga y prolongada entre Roma y Persia. Y finalmente, cuando esa guerra termina, esta guerra larga y prolongada es un paralelo con la guerra larga y prolongada entre el rey del sur y el rey del norte en el versículo
40. Y cuando la guerra entre Roma y Persia llega a su fin, está marcando el surgimiento del Islam. Y estamos viendo que esa historia que introduce al Islam en la historia, en el periodo de la quinta trompeta, el primer ay, porque está basada en una guerra larga y prolongada entre Roma y un poder de dos cuernos. Persia es un poder de dos cuernos y el rey del sur, Francia, también era un poder de dos cuernos. Que una vez que esta guerra concluye, entonces vemos que el Islam entra en la historia y hemos marcado esto como el 11 de septiembre. Así que en la historia del versículo 40 vemos la llegada del tercer ay y estamos viendo que esto es la llegada del mensaje del oriente que inquieta al rey del norte. Inquieta al rey del norte porque el oriente son los hijos del oriente, es el Islam, es el viento del este que hunde la estructura económica del planeta Tierra justo cuando el planeta está intentando levantar una economía globalista de un solo mundo y otros factores. Están tratando de establecer un sistema monetario mundial y justo cuando están comenzando este trabajo, ya sabes, y probablemente puedas rastrearlo al menos hasta George Bush padre, justo después del colapso de la Unión Soviética en 1989, justo aquí. George Bush padre comienza a hablar de un nuevo orden mundial y la larga y prolongada guerra entre Persia y Roma llega a su fin. Y el humo del Islam regresa a la historia en el tercer ay y comienza a hundir los barcos de Tarsis. Y este es el mensaje del Oriente que inquieta al papado, porque justo cuando piensa que está llegando al punto en el que va a construir esta torre hasta el cielo, todo se viene abajo. El mensaje del norte también comienza justo aquí, porque en 1989 el león de la tribu de Judá desella el mensaje de los últimos 6 versículos de Daniel 11, que es el mensaje del rey del norte. Pero el mensaje del rey del norte que va a ser proclamado por el pueblo de Dios es el mensaje que identifica las corrupciones dentro de la Iglesia Católica y cómo esas corrupciones han llegado a las iglesias protestantes y al mundo político. Es una denuncia del papado que solo se intensifica con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esto es el versículo 40, Daniel 11:40. Esta es la historia del versículo 40, este es el versículo 41, estos son los versículos 42 y 43. Pero cuando llegas a los versículos 42 y 43, Daniel te ha mostrado cómo la Roma moderna ha tomado el control del mundo. Ahora él nos va a contar cómo Roma interactúa con el pueblo de Dios durante la misma historia. Pero este mensaje del oriente y del norte aquí, en el versículo 44, en realidad comienza allá atrás en el versículo 40. Muy bien. En particular, la persecución va a comenzar en serio con la ley dominical, pero va a intensificarse. Primero comienza con escenas en los tribunales, multas y persecución. Pero para cuando llegue a conquistar Egipto, entonces va a escalar hasta un decreto de muerte. Así que el mensaje del oriente y del norte es la historia de cómo el rey del norte interactúa con el pueblo de Dios. Y si vas a entender el mensaje del rey del oriente y del norte, necesitas rastrearlo hasta sus inicios. Y sus inicios están justo aquí en el versículo 40. El versículo 40 es un versículo increíble. Ahora, vamos a cerrar esto con un énfasis. Desde mi perspectiva, aunque no puedo saber estas cosas realmente, pero solo desde mi punto de vista humano, cuando veo lo que está ocurriendo con este mensaje en el adventismo hoy, la controversia, la discusión, los sitios web, todo gira en torno al 25-20. ¿De acuerdo? El 25-20 parece ser el tema central. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que es una distracción. Creo que parte de la agitación en torno al 25-20 no es solo la resistencia a la verdad sobre el 25-20, que es satánica, sino que también creo que hay incluso un papel que Satanás está desempeñando al agitar la importancia del 25-20, que en realidad no está relacionado con si él está a favor o en contra de la verdad del 25-20. Tiene que ver con crear un ambiente de distracción para aquellas personas que están estudiando este mensaje. Porque, ahora aquí está mi argumento, creo que el mensaje del 11 de septiembre no es el 25-20.
Eso es parte del mensaje, debe enseñarse claramente. Pero el mensaje del 11 de septiembre es el Islam. ¿De acuerdo? El Islam es el tema que los adventistas del séptimo día deben interiorizar si van a entender el mensaje del tercer ángel. El papel del Islam es lo que está poniendo al mundo de rodillas en este momento. Y ayer, creo que fue ayer, discutimos un poco brevemente Lucas 21, donde la hermana White compara el sellamiento del pueblo de Dios en Apocalipsis 7 y Ezequiel 9. Ella dice que ambos son el mismo sellamiento, pero toma frases del versículo 25 de Lucas 21 y las conecta con el sellamiento y la angustia de las naciones en Lucas 21-25 fue causada por las actividades del Islam en el período de 1840, lo que llevó a la restricción que les impusieron las 4 grandes potencias europeas. Así que la angustia de las naciones en Lucas 21-25 es una prefiguración del enojo de las naciones en Apocalipsis 11-18, que es el tema del tercer ay. Así que cuando se trata del sellamiento del pueblo de Dios, no solo tienes Apocalipsis 7 y Ezequiel 9, también tienes Lucas 21. Y en Lucas 21, Cristo cuenta una parábola para responder la pregunta sobre cuál es la señal de la segunda venida. Y la hermana White comenta sobre la parábola. La leímos ayer en El conflicto de los siglos. Cristo señaló a sus seguidores los árboles que brotan en primavera. Y se nos exige reconocer cuándo llega la lluvia tardía en la historia. Y lo que marca la llegada de la lluvia tardía en la historia no es el 25-20. Es el Islam. Y espero no ofender a aquellas personas con las que comparto ideas sobre el tema del 25-20. Solo les estoy diciendo que sí, si tuviera la oportunidad de pararme frente a un grupo de adventistas del séptimo día que no entienden estas cosas y tuviera la opción de darles una sola presentación y fuera a hacer sobre el 25-20 o sobre el Islam, sería sobre el Islam cada vez. Porque el Islam es lo que necesitamos ver para entender que la lluvia tardía ha llegado. Amén. Ahora, una vez que veamos eso, tendremos que probarlo. Y si vamos a probarlo, entonces tendremos que volver a la lógica de los pioneros que les permitió identificar que la quinta trompeta era el Islam y la sexta trompeta era el Islam. Así que el Señor nos llevará de regreso a las sendas antiguas después de eso para probar el Islam en la profecía bíblica. Y un símbolo de las sendas antiguas es definitivamente el 25-20, pero eso viene después. Y si no ves primero el Islam y solo te concentras en el 25-20, creo que es un error. Y otra manera de explicar este error es que hay personas que han llegado a este mensaje porque sí vieron el 25-20. Conozco a un hermano en Tennessee, un buen amigo. No estoy hablando negativamente de él. Pero alguien le mostró el diagrama, le habló del diagrama, y antes de que todo estuviera dicho y hecho, una vez que aceptó la verdad del diagrama, ya tenía un sitio web sobre el 25-20. Y es un buen sitio web. No estoy siendo negativo respecto a este hermano, pero es un punto para mostrar algo. Él ya estaba metido en los diagramas y en el 25-20 ya tenía un sitio web sobre el 25-20 antes incluso de haber considerado los últimos 6 versículos de Daniel 11. ¿De acuerdo? Hay una comprensión progresiva en este mensaje que debe seguirse porque la hermana White es clara. Aquellos que no recibieron el primer mensaje en el tiempo de Miller no podían beneficiarse del segundo. En el tiempo de Cristo, si no recibías el mensaje de Juan el Bautista, no podías recibir el mensaje de Cristo. Y el mensaje del diagrama, este es el segundo mensaje en nuestra historia. Tú puedes llegar a las verdades fundamentales, pero si lo haces, si estás equivocado en los últimos 6 versículos de Daniel 11, significa que estás tratando de aceptar el mensaje de Cristo mientras rechazas el mensaje de Juan el Bautista. No se puede hacer, ¿de acuerdo? Así que Entonces, lo que estoy diciendo es, en Apocalipsis 5 en adelante, cuando Cristo, el león de la tribu de Judá, está quitando los 7 sellos del libro, lo hace uno a la vez. Y la misma obra se ilustra en Daniel 12 como el libro de Daniel siendo desdesellado y hay un aumento de conocimiento. Así que en ambas ilustraciones, una de las cosas que se puede extraer de eso es que el mensaje profético de prueba, que es el Evangelio eterno para esta generación,
debe ser aceptado en el orden que el Señor lo da. Es secuencial. Un sello aquí, el siguiente sello, el siguiente sello. Y no puedes saltarte algunos de los primeros sellos y esperar comprender realmente los sellos finales. Bien, entonces, porque para mí mi convicción es que el mensaje del oriente y del norte es el mensaje del tercer ángel. Y es el mensaje que se está identificando justo antes de que Miguel se levante y se cierre el tiempo de gracia en Daniel 11. Y la hermana White nos dice repetidamente que los libros de Daniel y Apocalipsis son el mismo libro. Así que el mensaje en Apocalipsis que se proclama justo antes de que se cierre el tiempo de gracia, el fuerte clamor del tercer ángel, ya sea que lo abordes en Apocalipsis 14 o en Apocalipsis 18. Si son el mismo libro, entonces el mensaje del oriente y del norte, las nuevas del oriente y del norte que inquietan al papado, tiene que ser el mensaje del tercer ángel creciendo hasta convertirse en un fuerte clamor. Y si no entendemos qué es el oriente y el norte y la relación entre ambos y por qué inquietan al papado, entonces no entendemos mucho sobre el mensaje del tercer ángel. Bien, necesitamos entender estas cosas porque son las que se proclaman, porque son las nuevas. Y sabes que se proclaman porque las nuevas inquietan al papado. Así que tienes que entender estas cosas. Así que vamos a cerrar esta consideración de 1989 repasando algunas cosas que hemos dicho sobre el mensaje del Oriente. Vayan a Isaías 44 y todo esto es repaso, creo. Isaías 44, 6, 7 dice, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo proclamará, lo declarará y lo pondrá en orden? Desde que establecí al pueblo antiguo y las cosas que están por venir y las que vendrán, que ellos las anuncien. Jesús estableció al pueblo antiguo. Jesús, el primero y el último. Jesús, el Dios que ilustra el fin desde el principio para llevar a cabo esa obra de ilustrar el fin desde el principio. Él designó al pueblo antiguo, el pueblo del Antiguo Testamento, para ilustrar al pueblo del fin del mundo en el libro de Apocalipsis. Tenemos la Babilonia moderna en Apocalipsis 17. Si vas a entender la Babilonia moderna, tienes que ir a la Babilonia antigua. Tenemos a Israel espiritual en Apocalipsis 7. Si quieres entender quiénes son, necesitas regresar a Génesis 49 y observar la bendición que se le dio a los 12 hijos de Jacob. Así que el pueblo antiguo ilustra el fin del mundo. Si vas a entender Apocalipsis 11:8, ¿quiénes son Egipto y Sodoma? ¿Qué poder representan Egipto y Sodoma en Apocalipsis 11:8? Tendrás que entender quiénes eran Sodoma y Egipto en el Antiguo Testamento. En Génesis 16:12, según la Biblia, uno de los pueblos antiguos que fue específicamente señalado de manera muy particular es el Islam. En el versículo 12, hablando de Ismael, el padre del Islam, a menos que quieras afirmar que Abraham es el padre del Islam. Pero Abraham no es el padre del Islam. El Islam es una religión y la religión de Abraham era diferente a la religión del Islam. Pero los islamistas te dirán que su padre es Ismael o Abraham. Y de Ismael, en el versículo 12, se dice de él, y todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo. Y Jesús designó a los antiguos para ilustrar el fin del mundo. Se dice de él, y será un hombre salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará en presencia de todos sus hermanos. El Islam, al final del mundo, está representado por este antiguo hombre salvaje. Y el papel del Islam al final del mundo es que su mano estará contra todos. Y todos los hombres se unirán. Todos se unirán en contra del Islam para enfrentar al Islam radical. Y por supuesto esto es Apocalipsis 17:17, cuando los 10 reyes acuerdan entregar su reino al papado. Esto es Apocalipsis 13, 14, 15, cuando Estados Unidos obliga al mundo a aceptar la imagen de la bestia, el gobierno mundial único.
Pero la razón por la que hacen esto se encuentra en Apocalipsis 13:2, porque en Apocalipsis 13:2 el dragón, Roma pagana, le dio su autoridad al papado en el año 533. Y el dragón, Clodoveo, Roma pagana, está prefigurando a los Estados Unidos en las Naciones Unidas al final del mundo, que entregan la autoridad civil al papado en Apocalipsis 17:17 por un corto periodo, por una hora. Y la razón por la que hacen eso es porque en la época de Justiniano, en el año 533, cuando el dragón entregó su autoridad civil al papado, el reino de Justiniano estaba siendo llevado de rodillas por un poder de trompeta. Y había una crisis religiosa ocurriendo en el reino, lo que nos indica que al final del mundo, la séptima trompeta, la trompeta final, llevará al reino del mundo de rodillas mediante una crisis que irá en aumento. Y la crisis será una crisis religiosa relacionada con el islamismo radical, y esta misma historia se repetirá. El papel del Islam en la profecía bíblica es unir al gobierno mundial. Y lo hace al provocar una, ¿cómo lo llaman? Una guerra de guerrillas contra todo el mundo. Y la lógica de los globalistas es que necesitamos someter al mundo a un gobierno único para enfrentar esta crisis creciente. En Apocalipsis 11:18, y encontrarán muchos mensajes en el adventismo, pero mientras recorremos esto para concluir esta mañana, por favor, noten la amplitud de la amplitud. La amplitud del testimonio actual con respecto al Islam en las Escrituras. Apocalipsis 11:18, y ya hemos visto esto, dice, y las naciones se airaron. ¿De acuerdo? Y en Lucas 21:25 ya lo hemos mencionado. Las naciones estaban angustiadas. Y en Lucas 21:25, Uriah Smith nos dice que en 1838 la angustia de las naciones ocurrió cuando Egipto invadió Turquía. Así que la angustia de las naciones en la historia milerita fue provocada por el Islam, y la historia milerita se va a repetir al pie de la letra. Por lo tanto, la angustia de las naciones o el enojo de las naciones aquí en el versículo 18 de Apocalipsis 11, decimos que es provocada por el Islam una vez más. Y decimos que esto está en armonía con el papel del Islam. Él es un hombre salvaje y su mano estará contra todos. Él enoja a las naciones. ¿De acuerdo? Al hablar del enojo de las naciones en Primeros Escritos, página 85, dice, ella está comentando sobre algo que había dicho antes en el libro. Voy a saltar al centro del párrafo donde dice, el comienzo de ese tiempo de angustia aquí mencionado no se refiere al momento en que las plagas serán derramadas, sino a un corto periodo justo antes de que sean derramadas, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, mientras la obra de la salvación está concluyendo, y en esta serie de adoración nos hemos tomado el tiempo para demostrar que la obra final de la salvación es donde Cristo está realizando lo que llamamos el juicio de los vivos, ¿de acuerdo? En ese tiempo, mientras la obra de la salvación está concluyendo, vendrán problemas sobre la tierra. La mano de Ismael estará contra todo hombre, y las naciones estarán airadas, pero serán contenidas. Y estamos diciendo que las naciones se enfurecieron el 11 de septiembre de 2001 y al mismo tiempo fueron contenidas cuando George Bush inmediatamente fue a las Naciones Unidas y dijo, ahora estamos en guerra con el islamismo radical, o están con nosotros o están contra nosotros. Y se les impuso una restricción. Las cuentas bancarias a las que podían acceder fácilmente fueron bloqueadas. Fueron a Afganistán, fueron a Irak y pusieron un freno al Islam. Las naciones se enojarán, pero serán contenidas para no impedir la obra del tercer ángel. En ese momento, en el momento en que las naciones se enfurezcan y sean contenidas, vendrá la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor.
Así que estamos diciendo que el momento es el 11 de septiembre, que las naciones se enfurecen en paralelo con la angustia de las naciones en 1838. Pero se pone una restricción sobre el Islam, la entidad que está haciendo que las naciones se enojen. Y en ese momento comienza la primera fase de la lluvia tardía, que es el rociamiento. El derramamiento completo ocurre en la ley dominical, cuando la iglesia es purificada a través del proceso de separación al entregar ya sea la marca de la bestia o el sello de Dios a los adventistas del séptimo día. Apocalipsis 7, 1-3 habla de esta restricción. En ese momento las naciones estarán enojadas, pero serán contenidas. Y en Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, vemos a 4 ángeles que reciben la orden de retener los 4 vientos hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Estamos diciendo que las naciones airadas que son contenidas aquí son los 4 vientos. Hemos demostrado eso. Pero esto no solo marca la llegada de la parte del rociamiento de la lluvia tardía, sino que también marca el comienzo del proceso de sellamiento de los 144,000. Y vemos esta restricción también en Isaías 27:8, porque 1 Corintios 14:32 nos dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es autor de confusión. Así que todos los profetas están contando la misma historia. Y en Isaías 27, versículo 8 dice: con medida. Y estamos sugiriendo que la medida aquí se basa en la promesa del versículo 6, porque en el versículo 6 dice que Israel florecerá y brotará y llenará la faz del mundo de fruto. ¿Y qué es lo que hace que los árboles florezcan y broten? La lluvia. Es la lluvia tardía, es la lluvia. Así que en el versículo 8 dice, con medida, cuando la lluvia tardía está cayendo, cuando está siendo medida. En la ley dominical es un derramamiento completo. Con medida, cuando brota, justo al comienzo de la lluvia tardía, tú contenderás con ella. Aquí es donde comienza el debate en el adventismo. ¿De acuerdo? El debate. Y dice, tú contenderás con ella, él detiene su viento recio. Y todos los profetas están de acuerdo entre sí. Así que si vemos a Juan diciéndonos que 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos de conflicto, esos 4 vientos de conflicto son el viento recio. Y aquí en el versículo 8 están siendo restringidos, están siendo detenidos. Los profetas concuerdan entre sí. Así que el versículo 8 marca el comienzo del sellamiento de los 144,000, porque concuerda con Juan. Pero también está marcando que el comienzo de la lluvia tardía inicia cuando el viento recio es detenido, la medición de la lluvia tardía, y nos da el nombre para este momento en el tiempo. Es el día de... Viento del este. Pues el viento oriental. Así comienza el debate, así comienza el sellamiento de los 144,000, así comienza la aspersión de la lluvia tardía. Y así mi argumento que presenté anteriormente se basa en esto. El debate, si vas a estar del lado correcto en la cuestión de la controversia en el adventismo, el zarandeo, entonces necesitas estar discutiendo sobre el tema correcto. Y el tema correcto es el día del viento del este, cuando el viento recio es detenido. No se trata del 25-20. Sí se trata del 25-20. Sé que eso está causando nerviosismo en algunas personas. Pero ante todo, se trata del día del viento del este. ¿De acuerdo? En el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, aún tratando este importante tema del viento del este, todos los profetas están completamente de acuerdo entre sí. Hay de hecho 2 profecías diferentes en Ezequiel 37. La primera une los huesos y la carne, la segunda insufla el aliento de vida en los cuerpos. El primer mensaje de Ezequiel 37 es el mensaje de los últimos 6 versículos de Daniel 11. Es el mensaje del rey del norte. Son las nuevas del norte. Eso viene primero.
Es el mensaje que entrega Elías, es el mensaje que entrega Juan el Bautista, es el mensaje que entrega William Miller, es el mensaje que identifica los eventos relacionados con el cierre del tiempo de gracia. Pero el segundo mensaje es el mensaje que entrega Eliseo, el mensaje que entrega Cristo, es el mensaje que da vida al cuerpo. Es el mensaje que pone el Espíritu en ellos, la efusión del Espíritu Santo. Y el versículo 9 dice, entonces me dijo, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento. Ahora, ¿sobre qué acabamos de leer en Isaías 27, versículo 8? El día del viento del oriente, ¿verdad? Profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos. Este mensaje del viento que da vida al pueblo de Dios es un mensaje que viene de los cuatro vientos. Y el mensaje de los cuatro vientos es el mensaje de Apocalipsis 7, versículos 1 al 3. Es el mensaje de Isaías 27, versículo 8, el mensaje de contener el viento impetuoso. Él detiene su viento impetuoso en el día del viento del oriente. Ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Bien, este es el mensaje que convierte al pueblo de Dios en un ejército poderoso. El versículo 10 dice, profeticé pues como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estamos del todo destruidos. Bien, esta es una historia de la vara de Aarón que floreció. El valle de huesos muertos y secos, todas esas varas están muertas y secas y son puestas en el lugar santísimo. Y la lluvia tardía es derramada sobre ellas, pero solo una de esas varas florece, ¿de acuerdo? Y se convierte en este ejército poderoso. Pero había otras varas allí. La mayor parte del adventismo va a rechazar, van a estar del lado equivocado del debate, van a rechazar este mensaje y sus varas no florecerán. ¿De acuerdo? Así que la hermana White comenta sobre Ezequiel 37, versículo 9. En Manuscript Releases, volumen 20, página 217, dice, los ángeles están reteniendo los cuatro vientos, representados como un caballo enfurecido, que busca soltarse y correr sobre la faz de toda la tierra, trayendo muerte y destrucción a su paso. ¿Dormiremos al mismo borde del mundo eterno? ¿Estaremos apáticos, fríos y muertos? Oh, que pudiéramos tener en nuestras iglesias el espíritu y el aliento de Dios soplados sobre su pueblo para que puedan ponerse de pie y vivir. Ella está citando Ezequiel 37, versículo 9, y nos está diciendo si estamos dispuestos a recibirlo, si no hemos rechazado este espíritu de profecía y práctica. Nos está diciendo que los cuatro vientos de conflicto de Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, y del viento recio de Isaías 27, versículo 8, que estos cuatro vientos están representados como el caballo iracundo de la profecía bíblica. Y por supuesto, Génesis 16:12 dice, y él será un hombre salvaje. Y esa palabra, salvaje, se refiere al asno árabe salvaje, y un asno es parte de la familia de los caballos. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, donde en Apocalipsis 9 el Islam está representado como el caballo, el símbolo del Islam en la profecía bíblica desde el principio, Génesis hasta el final, Apocalipsis, es el caballo. Y la hermana White dice, los ángeles están reteniendo los cuatro vientos, representados como un caballo enfurecido que busca soltarse y traer muerte y destrucción sobre la tierra. Y el antiguo pueblo del Islam en Apocalipsis, Génesis 16:12, es un hombre salvaje cuya mano está contra todo hombre. Él busca soltarse y traer muerte y destrucción a su paso. Y el Islam tiene un rey sobre ellos en Apocalipsis 9:11, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y Abadón y Apolión significan muerte y destrucción. Este caballo enfurecido que se representa aquí, representando los cuatro vientos, busca manifestar el mismo carácter del Islam identificado en Apocalipsis 9:11, que es muerte y destrucción, Apolión y Abadón. Un nombre en la profecía representa el carácter. Así que en Apocalipsis 9, 7, 16 y 17, hablando de la historia del primer y segundo ay, la quinta y sexta trompeta, vemos al Islam representado como este caballo, así como la palabra salvaje en Génesis 16, 12 es el asno, el caballo, el asno de la misma familia.
pero también una característica secundaria de que el Islam sea el caballo salvaje, el caballo furioso de la profecía bíblica, como se ilustra en estos dos gráficos. En el versículo 2 de Apocalipsis 9 dice: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esta es la introducción del Islam en la historia después de la larga y prolongada guerra entre Roma y Persia. Esto es Daniel 11, versículo 40, tipificado en esta historia. Y cuando el Islam entra en la historia, lo hace como un humo que oscurece el sol del Evangelio. Es una religión falsa que bloquea la verdad de la palabra de Dios. Ajá. Y dice, y del humo salieron. ¿Qué? Langostas. Langostas. Otro símbolo del Islam en la profecía bíblica no es simplemente el caballo, sino que son las langostas. Vayan a Éxodo capítulo 10, versículo 12. Sabes, cuando empezamos en este trabajo, como estás enseñando profecía, a donde sea que vayas, vas a atraer a personas que estudian profecía y vas a atraer a tus reuniones a gente que tiene un montón de ideas locas sobre la profecía. Así que desde el principio nos hemos topado con todas estas ideas proféticas insensatas dentro del adventismo. Y se me viene una a la mente solo para ilustrar mi punto aquí. Esas personas que reaplican la profecía al final del mundo, la profecía de tiempo al final del mundo, de manera día por día, dicen que los 1290, los 1260, los 1335, todos ocurren al final del mundo, pero no en un día por año, sino en un día por día, debido a todo su razonamiento insensato. Básicamente, tienen dos citas del espíritu de profecía sobre las que construyen sus premisas. Quizás tres, si quieres hablar sobre su aplicación de las trompetas. ¿De acuerdo? Y todas son malas aplicaciones. La que, ya sabes, estábamos en Dead River y un hermano Hewitt estaba allí diciendo que había un falso profeta en Jezabel y que yo soy ese falso profeta. Él estaba diciendo eso sobre Elena de White y ella continúa diciendo, le mostramos algunos de sus errores y que el 1335 ya había pasado. Ellos usan esa cita para decir que este hermano Hewitt enseñaba que el 1335 se había cumplido en el pasado y que ese era uno de sus errores. Pero eso es una tergiversación de la palabra gramatical. Ese es uno de los puntos sobre los que construyen esta enseñanza. Y luego hay otra cita donde dicen que hay un mensaje de advertencia en Daniel 12 que todos necesitamos entender antes del tiempo del fin. ¿De acuerdo? Y el mensaje de advertencia en Daniel 12, cuando miras todo el pasaje del que extraen ese pequeño fragmento, es que tú y yo necesitamos comprender el aumento del conocimiento para que podamos estar entre los sabios en vez de entre los impíos. Ese es el mensaje de advertencia en Daniel 12. Pero ellos insisten en que el mensaje de advertencia en Daniel 12 que necesitamos entender es la reaplicación de estas profecías de tiempo. Y básicamente, hermanos y hermanas, eso es todo. Construyen todo un modelo profético, todo un ministerio, escriben libros, enseñan sobre dos pasajes mal aplicados en el espíritu de profecía. Así que para aquellos de ustedes que tal vez estén viendo esto en el DVD o en la transmisión en vivo y estén pensando, esto es un montón de herejías que estas personas están enseñando, que en el 11 de septiembre llegó el tercer ángel y que comenzó la lluvia tardía, comenzó el juicio de los vivos, comenzó el sellamiento de los 144,000. Sí. Adelante, crea eso, que esto está mal, bajo su propio riesgo. Adelante, diga que esto es un montón de fanatismo y engaño, como dicen algunos. Pero lo que quiero recordarle mientras avanzamos en esto es que no le estamos dando una o dos referencias. Estamos recorriendo toda la Biblia y mostrando que todo encaja y cuenta la misma historia. Así que no está discutiendo con seres humanos, está discutiendo con el testimonio de las Escrituras. Y es un testimonio exhaustivo, profundo y completo de las Escrituras. No se basa en dos citas del espíritu de profecía sacadas de contexto. Así que en Éxodo 10, 12, 15, esto trata sobre las plagas de Egipto. Dice, y Jehová dijo a Moisés,
extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan langostas sobre la tierra. Y estamos diciendo que uno de los símbolos de las langostas, una de las cosas que representa al Islam en la profecía bíblica son las langostas, basándonos en Apocalipsis 9:1-3. Para que vengan sobre la tierra de Egipto y devoren toda la hierba de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Ahora bien, si devoran toda la hierba de la tierra, ¿qué están haciendo? Están destruyendo la estructura financiera. Están destruyendo muchas cosas, pero el Islam va a destruir la estructura financiera. Pero si no tienes nada verde para comer, vender o intercambiar, la estructura financiera se está acabando aquí. Pero ese es un punto menor. Versículo 13. Y Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto y el Señor trajo, ¿qué? Viento del este. Un viento del este. Un viento del este. Él detiene su mano áspera en el día del viento del este. Trajo un viento del este sobre la tierra todo ese día y toda esa noche. Y cuando llegó la mañana, el viento del este trajo las langostas. Así que asociado con el viento del este están las langostas de la profecía bíblica. Y las langostas subieron sobre toda la tierra de Egipto y descansaron en todas las costas de Egipto. Su mano, estas langostas, las manos de estas langostas. ¿Las langostas tienen manos? ¿Sí? ¿De verdad? Algunas sí, claro. Bueno, tal vez sí tengan manos. No estoy seguro de que en la terminología de los insectos se les llame manos. Pero las langostas representan al Islam. Y el Islam, según Génesis 16:12, su mano estará contra todo hombre. Estas langostas estarán por todas partes en Egipto, no solo en un lugar. Y las langostas subieron sobre toda la tierra de Egipto y se posaron en todos los confines de Egipto. Fueron muy graves. Antes de ellas no hubo langostas como esas, ni después de ellas habrá tales, porque cubrieron la faz de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció. ¿Qué ocurrió cuando cuando el humo salió del pozo en Apocalipsis 9:1-3? La tierra se oscureció. ¿Con qué se oscureció? Con langostas. ¿De acuerdo? Y comieron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado, y no quedó cosa verde alguna en los árboles ni en la hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Y continúen esto en sus propios estudios. En el versículo 4 de Apocalipsis 9, estas langostas, el Islam, ¿qué se les dice? No dañen estas mismas cosas que se están escuchando aquí. Así que hay una conexión ahí, incluso en el contraste. Entonces lo que estoy diciendo es, uno de los símbolos del Islam es que son langostas, y lo que trae a las langostas es el viento oriental de la profecía bíblica. Vayan a Génesis 41. Génesis 41. Porque lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas, es que el papel del Islam en la profecía bíblica es que van a enfurecer a las naciones. Su mano estará contra todo hombre. Y en el momento en que comiencen a enfurecer a las naciones, en el 11 de septiembre, va a haber una restricción puesta sobre ellos. ¿Por qué se les pone una restricción? Para que el Señor pueda terminar su obra. ¿Cuál es su obra? Él está seleccionando a aquellos de entre el adventismo que va a levantar como estandarte. Esa es la primera purificación del templo. Y luego va a seleccionar a los obreros de la 11ª hora en la historia subsiguiente. Esa es la obra que Él está haciendo. Y en Génesis 41, versículo 6, tenemos una historia de un viento solano. Dice, 41, ok, versículo 6. Y he aquí, este es el sueño de Faraón. 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de ellas. ¿Recuerdas el sueño de Faraón? 7 años de abundancia seguidos por 7 años de nada. Y lo que produce los 7 años arruinados es un viento solano. Observa el versículo 23. Y he aquí 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento solano, brotaron después de ellas. Y el versículo 27 dice, y las 7 vacas flacas y de mal aspecto que subieron después de ellas son 7 años, y las 7 espigas vacías, quemadas por el viento solano, serán 7 años de hambre.
Así que lo que estamos diciendo es que la langosta, el caballo salvaje de la profecía bíblica, el caballo furioso, su papel en la profecía bíblica es reunir a toda la humanidad en su contra, porque busca traer muerte y destrucción sobre toda la tierra, muerte y destrucción a cualquiera que no acepte la enseñanza del profeta Mahoma. ¿De acuerdo? Este es el papel del Islam. Y debido a su actividad, estas circunstancias van a permitir que Estados Unidos obligue a todo el mundo a aceptar un gobierno mundial único. Y en esta historia aquí en Génesis, y Jesús ilustra el fin desde el principio. ¿Qué está pasando con Egipto? Primero, mientras estudiamos los últimos 6 versículos de Daniel 11, en los versículos 42 y 43, ¿qué representa Egipto? El mundo. Todo el mundo. Así que aquí en Génesis 41 en Egipto tenemos una ilustración de todo el mundo. ¿Y qué está pasando aquí? Todo el mundo está siendo llevado a la esclavitud, a un gobierno mundial único. Ajá. ¿Y cómo es eso? ¿Cuál es la justificación para que el faraón y José compren de vuelta a todo el mundo y en última instancia pongan a todos los ciudadanos en esclavitud? ¿Qué es lo que les permite hacer esto? Lugar. El viento del este que trae las langostas. ¿Bien? Así que la ilustración al principio de la Biblia está hablando sobre el fin del mundo. Lo que provoca el gobierno mundial único es el viento del este. Ajá. Es el enojo de las naciones. Son las langostas. Salmos 48. Salmo 48. Hemos pasado tiempo hablando de los 10 reyes de las Naciones Unidas. Y todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo y todos están de acuerdo entre sí. Y en el versículo 4 de Salmos 48 dice, porque he aquí los reyes se reunieron. No dice 10 reyes, dice reyes, pero todos, los profetas están hablando sobre el fin del mundo. Así que los reyes del salmista aquí, al final del mundo, tienen que ser los 10 reyes de Apocalipsis 17. Porque he aquí los reyes se reunieron, pasaron juntos, vieron a Sión. En los primeros versículos eso se identifica. Lo vieron y se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Hay problemas que vienen sobre estos globalistas, las Naciones Unidas. El temor se apoderó de ellos y dolor como de mujer que da a luz. No es un dolor singular. Es un dolor que aparece y luego se vuelve cada vez peor y más frecuente a medida que avanza la historia. El temor se apoderó de ellos y dolor como de mujer que da a luz. Quebrantaste las naves de Tarsis con viento solano. Bien, el viento solano va a quebrantar las naves de Tarsis y las naves de Tarsis ya las estudiamos en Daniel 11:40. Ajá. ¿Qué representan los barcos en la profecía bíblica? La economía. ¿Cuál es el barco principal para la economía en la profecía bíblica? Las naves de Tarsis. Entonces, ¿quién es el principal productor económico en el mundo hoy en día? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos de América son las naves de Tarsis y un viento solano va a destruir la economía de los Estados Unidos. Ahí está el viento solano, el día del viento solano. Y cuando eso suceda, los reyes de la tierra van a tener miedo porque estaban justo al borde, estaban a punto de construir esta torre, este maravilloso gobierno mundial único. Y sus planes están siendo trastornados por un viento solano. Están enojados. Están enojados con el islamismo por interponerse en sus planes. En el Salmo 83, estos mismos reyes. Y recuerden, estos reyes en Apocalipsis 17:14 van a hacer guerra contra el Cordero. Y leímos una cita donde la hermana White nos dice que esa guerra se lleva a cabo a través de la persecución que traen sobre el pueblo de Dios. Y esos 10 reyes en Apocalipsis 17 tienen un mismo propósito. Y en el versículo 1 del Salmo 83 dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto, porque he aquí que tus enemigos hacen alboroto, y los que te aborrecen han alzado cabeza. La cabeza que levantan es el papado. La hermana White dice, bajo una cabeza el poder papal. Estos 10 reyes la levantan, la suben, por así decirlo, al caballo, porque ella va a reinar sobre ellos. Ella va a cabalgar sobre ellos. Ellos la van a elevar a la posición de liderazgo y control. Versículo 3. Han consultado astutamente contra tu pueblo y han conspirado contra tus escondidos. ¿Por qué somos nosotros los escondidos? ¿Cómo es que somos los escondidos?
Solo hay dos clases al final del mundo. Y una clase es bajo la sombra de Egipto. Y la otra clase está bajo la sombra del Altísimo. Y ahí es donde están escondidos. Estamos escondidos bajo la sombra del Altísimo. Versículo 4. Estos reyes han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Ese es el versículo 14 de Apocalipsis 17. Estos 10 reyes van a hacer guerra contra el Cordero. Versículo 5. Porque han consultado juntos de común acuerdo. Un solo corazón, dice en el margen. Esto es una sola mente. Están confederados contra ellos y luego enumeran los 10 reinos. Así que estos 10 reyes tienen la intención de matar al pueblo de Dios. Y mientras observan al pueblo de Dios, mientras miran sobre Sión, están preocupados porque ven el barco de Tarsis, la estructura económica, hundiéndose en el humo del 11 de septiembre. Ezequiel 27, Ezequiel 27. Ya casi terminamos aquí y hermana Candace, necesitas irte. Ezequiel 27. Versículo 1. Espera un momento. Un segundo, por favor. Ezequiel 27, 1, 4. Y en tus notas, después de eso, como puedes ver, dice Isaías 27. Eso no es Isaías 27. Estoy bastante seguro de que es Isaías 23, así que si quieres corregir eso. Pero estamos en Ezequiel 27, 1, 4, que dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, ahora tú, hijo de hombre, entona una lamentación sobre Tiro. Tiro es Tire. Y dirás a Tiro, oh tú que estás situada a la entrada del mar, que eres mercader de los pueblos de muchas islas, así dice el Señor Dios. Oh Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. Tus fronteras están en medio del mar, y tus constructores han perfeccionado tu hermosura. Esto es el papado, y en el versículo 25 dice, las naves de Tarsis cantaban de ti en tu mercado, y fuiste abastecida y hecha muy gloriosa en medio de los mares. Tus remeros te han llevado a grandes aguas, el viento del oriente te ha quebrantado en medio del mar. Ahora, esto está hablando del viento del oriente, una vez más, hundiendo la estructura económica, pero es en términos de cómo impacta al papado Tiro. Y sí impacta al papado justo cuando ella se estaba preparando para tomar el control del mundo. El Islam, el viento del oriente, arruina sus planes. Por eso las noticias que vienen del oriente inquietan al papado, ¿de acuerdo? Y las noticias que vienen del norte la inquietan porque hay un grupo de personas que han sido levantadas para identificar quién es ella y cuál es su relación con los reyes de la tierra y quién es el Islam. Hay un grupo de personas que están explicando el mensaje del oriente y del norte y eso la inquieta. Ahora Isaías 23. Versículo 1, profecía sobre Tiro, aullad, naves de Tarsis. Carga significa profecía, la profecía del papado. Sabemos que esto es el papado porque al final del capítulo, Tiro es quien comete fornicación con todos los reyes de la tierra. La carga de Tiro, aullad, naves de Tarsis, se están hundiendo. La estructura económica se está viniendo abajo. ¿Por qué se está viniendo abajo? Por causa de un viento del este. Porque ha sido asolada, de modo que no hay casa ni entrada desde la tierra de Quitim. Se les ha revelado. ¿Qué aprendiste al estudiar los últimos 6 versículos de Daniel 11? Bueno, aprendes que en Manuscript Releases, volumen 13, página 395, creo, la hermana White compara los versículos 30 al 36 con los últimos 6 versículos de Daniel 11. Y en ese pasaje, Roma pagana, en los versículos 29 y 30, y en esa zona, Roma pagana ha sido afligida porque los barcos de Quitim vienen contra ellos. ¿Qué son los barcos de Quitim? Son los vándalos. Es la segunda trompeta. La historia en Isaías 23 se revela al comprender el mensaje de la trompeta. Se les revela desde Quitim. Quitim es un símbolo de las trompetas, específicamente de la segunda trompeta y de todas las trompetas en un sentido general. El mensaje de Isaías 23 se entiende cuando lo comprendes en el contexto de la séptima trompeta, el tercer ay. Y en el versículo 6 dice, pasad a Tarsis, aullad, habitantes de Tiro, de la isla. ¿Es esta vuestra ciudad alegre cuya antigüedad es de días antiguos?
Sus propios pies la llevarán a residir como forastera. ¿Quién ha tomado consejo contra Tiro, la ciudad coronada, cuyos mercaderes son príncipes, cuyos traficantes son los honorables de la tierra? El Señor de los ejércitos lo ha determinado para mancillar el orgullo de toda gloria y llevar al desprecio a todos los honorables de la tierra. Recorre la tierra como un río, oh hija de Tarsis. Ya no queda fuerza. La hija de Tarsis es el remanente. Una hija en la profecía bíblica es la descendencia. La última manifestación de Tarsis no tiene fuerza. El viento del este ha hundido los barcos de Tarsis. Y en los versículos 13 y 14 dice, he aquí la tierra de los caldeos. Ese es Nimrod, esa es Babilonia. He aquí la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía hasta que el asirio la fundó para los que habitaban en el desierto, y allí levantó sus torres. Eso es iglesia. Y levantó los palacios. Eso es estado. Él la llevó a la ruina. Aullad, naves de Tarsis, porque vuestra fuerza ha sido destruida. Lo que destruye la fuerza de las naves de Tarsis es el viento del este de la profecía bíblica. Puedes ver en Apocalipsis 18, versículos 10, 16 y 19, que estos reyes de la tierra están diciendo, ¡ay, ay! ¿Quién es como esta gran ciudad Tiro que ha sido derribada? Sí. El aspecto financiero es derribado por el viento del este, las naves de Tarsis, y cuando ellos dicen ay, ay, 3 veces en Apocalipsis 18, es la misma palabra que se traduce como ay en Apocalipsis 8:13. El ay derriba la estructura financiera. En Santiago 5:1-8, hablando de los hombres ricos que están viendo cómo se hunden las naves de Tarsis y lloran y se lamentan porque sus riquezas se han vuelto nada, lo hacen en el tiempo de la lluvia tardía. Y como vimos en uno de nuestros estudios y observamos el hecho de que ¿cómo lo llamas? Las genealogías en Génesis, que cuando las pones en orden y por definición desde Noé, desde Adán hasta Noé, cuentan la historia del Evangelio a través de las definiciones de los nombres. Y luego cuando tomas las 12 tribus en Apocalipsis 7, defines sus nombres y los pones en una declaración, describen perfectamente la experiencia de los 144,000. De la misma manera, cuando tomas los 12 nombres de los 12 príncipes de Ismael, describen la historia profética del Islam al pie de la letra. Y el 12º de sus hijos fue Kadima, y Kadima significa los hijos del oriente. El Islam son los hijos del oriente. Y el 11º hijo, el 11º príncipe de Ismael, es Nafish, que significa refrescado. Y por supuesto, el refrescamiento es la lluvia tardía. Y es una raíz primaria que significa respirar. Este refrescamiento es cuando el aliento es insuflado en los huesos secos. Y este mensaje viene de los 4 vientos, y esos 4 vientos son el caballo airado de la profecía bíblica. Y cuando el caballo airado de la profecía bíblica enfurece a las naciones el 11 de septiembre, pero es contenido, el refrescamiento de la presencia del Señor comienza. Así que, hermanos y hermanas, primero Daniel nos dice cómo el rey del norte conquista el mundo. Y luego, en el versículo 44 en adelante, nos dice cómo interactúa con el pueblo. Y su interacción con el pueblo de Dios en esta historia se basa en el problema que él tiene con el mensaje del norte que identifica quién es él. Él es el Cristo falso, el anticristo de la profecía bíblica. A él no le gusta eso. Y tampoco le gusta el mensaje del oriente, porque se da cuenta de que la riqueza que iba a usar para controlar el mundo está siendo barrida por un poder que está fuera de su control. Ajá. Y no puedes entender correctamente el mensaje del tercer ángel si no comprendes que se basa en identificar al Papa de Roma como el anticristo de la profecía bíblica y el papel del Islam en esa misma historia. Ajá. Y todo esto fue revelado al entendimiento del pueblo de Dios en 1989 con la caída de la Unión Soviética, en cumplimiento de Daniel 11:40, momento en el cual concluyó la dispersión del sueño de William Miller. Y el hombre del cepillo entró y comenzó a barrer las monedas falsas y la basura que se había introducido en el adventismo desde principios del siglo XX. ¿Oramos?
Padre Celestial, te agradecemos por habernos traído hasta aquí en nuestra consideración de las tablas de Habacuc. Queremos entender el primer mensaje para que podamos beneficiarnos del segundo. Queremos entender los últimos 6 versículos de Daniel 11, los eventos relacionados con el cierre del tiempo de gracia, de una manera que nos convenza de nuestra necesidad de preparación personal para el pronto cierre del tiempo de gracia, para que podamos recibir el sello de Dios y ser levantados como una enseña. También queremos entender el segundo mensaje, el mensaje que marca la llegada del sellamiento de los 144,000 y el comienzo de la lluvia tardía, el mensaje del viento solano y su propósito de crear el ambiente que permite a los Estados Unidos forzar al mundo a aceptar un gobierno mundial único. Necesitamos entender estas cosas porque queremos ser como Daniel en el capítulo 5. Queremos ser capaces de entrar en Babilonia cuando todo el mundo se está derrumbando alrededor de la cabeza de Belsasar y entender el mensaje del momento, ser aquellos a quienes Daniel tipifica que pueden dividir correctamente la palabra de verdad en esta crisis del fin del mundo. Y entendemos que el mensaje que Daniel llevó a Babilonia mientras todo se derrumbaba alrededor de la cabeza de Belsasar es el mensaje del capítulo 4, el mensaje de Nabucodonosor, el mensaje de los 7 tiempos. Por favor, ayúdanos a entender correctamente estas cosas y a ser fieles en nuestra presentación de ellas. Queremos el aceite para poder compartirlo con otras personas. Queremos el aceite para que sea usado por el Espíritu Santo y nos transforme a tu imagen. Y te pedimos que logres estas cosas en nosotros. Y al comenzar otro día de trabajo, una vez más pedimos tu protección durante este día y pedimos la capacidad de que todo lo que hagamos lo podamos hacer para tu gloria y honor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.